Bienvenidos al Centro Cultural Casa Fenelón. Mi nombre es Martín Lizárraga, soy el encargado de este espacio. Esta mañana nos acompaña la promotora cultural Brisa López, así como nuestro invitado especial, el doctor Elías Chan, director de la Casa Museo Amado Nervo. Bienvenido. Esta mañana nos encontramos reunidos para charlar un poco de el mago de las letras, Alí Chumacero, con motivo del la conmemoración del 10º aniversario de su fallecimiento. Te cedo la palabra, Brisa. Sin duda, un referente en materia de arte y cultura, el doctor Elías Chan Castañeda, que también ha estado en este municipio, en Acaponeta, al frente precisamente de la Casa de la Cultura, Alí Chumacero. Maestro, bienvenido y muchas gracias por estarnos acompañando esta mañana para compartir sobre la trayectoria del maestro Alí Chumacero, pero también estas anécdotas que nos acercan con el niño, con el joven, con el inquieto Alí, editor y escritor mexicano, nayarita, acaponetense. Pues muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Brisaida. Yo encantado de estar en este hermoso espacio cultural de nuestra máxima casa de estudios Nayarit, la Casa Fenelón. Y pues adelante, vamos hablando de Alí Chumacero con mucho gusto. Soy director fundador de la Casa de la Cultura Alí Chumacero en Acaponeta y pues más o menos llevo una relación interesante con la familia Chumacero. Si me permiten, sí, me gustaría que nos comentaras un poco. Yo estudiando un poco la biografía de Alí Chumacero, me di cuenta que pues no es como mucha gente piensa con los escritores, que tuvo una juventud muy, no quiero decir triste, pero sí un poco complicada cuando él deja Guadalajara para irse a la Ciudad de México, ¿verdad? Y vivir en un espacio sumamente reducido, con varias personas, y que realmente estuvo complicado ahí, y esa experiencia que él tuvo durante esos años, no sé, lo hicieron cambiar, porque después él no se refería a esa experiencia como un proceso triste en su vida. Para nada. Él era una persona bromista, sumamente educada y amable con los demás. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te han contado? ¿Qué es lo que sabes de esa época de su vida? Bien, pues Alí Chumacero nace en el barrio de La Che, en Acaponeta, Nayarit, es la calle Allende, una calle que va directo al puente del ferrocarril en el río Acaponeta. A 2 cuadras de la casa, nace en la casa de la abuela, doña Benita, que él adoraba, su abuela queridísima, y su casa, que era por la calle Juárez, casi en el centro de Acaponeta, donde su papá pues tenía una ferretería. El niño Chumacero es un niño muy inquieto, pero muy lector. O sea, él crece a la sombra de su papá, que les tenía una pequeña biblioteca que decía Alí que apenas de 30 libros, y con lo que se usaba antes eran las colecciones de las enciclopedias. Pero de todas maneras él dice que lee en Acaponeta de niño el Quijote para niños, y ese es su despertar en las letras. Tenía un maestro, don Andrés Romero, que lo recordaba con mucho cariño siempre, que fue su instructor en una escuela que estaba casi enfrente de la casa de la abuela. Así que estaba el río, estaba la escuela y estaba la plaza, y el niño era pues inquietísimo, las escapadas al río, que esto les produce en la familia Chumacero muchas tragedias. O sea, 2 de sus hermanos fallecen
ahogados. Eso le va marcando la vida a Ali. Pero Ali sale de Agaponeta cuando cumple 12 años. Y él lo describe muy bonito, ese momento en que él va a tomar el tren para venirse a Guadalajara a estudiar, y viene acompañado de Juan, su hermano, y Alfonso, dos de sus hermanos. Y en Guadalajara Ali se revienta, o sea, se vuelve muy... despierta toda su adolescencia en todos los sentidos, y además pues Ali desde joven le gustaba mucho el trago. O sea, entonces él disfruta mucho sus amistades. Hay varias fotos en varios ranchos de ahí cerca de Guadalajara donde se iban a pasar los fines de semana a sus brancachelas. Entonces lo que sucede es que él no termina la preparatoria, y creo que lo expulsan del colegio López Cotilla. Era tremendamente vago. O sea, y que como tú dices, Martín, sí, se va a la Ciudad de México y se va sin nada. O sea, porque esto ya es fuera del seno familiar, se va a la aventura. Entonces llega a la Ciudad de México y se va a vivir en el centro por la calle Costa Rica, en una vecindad con unos amigos. Y ahí dice que él conoce el zoológico de las profundidades oscuras, que son las chinchis y las garrapatas. O sea, que tiene que compartir eso con varias personas y que ellos se dedican ahí a vender cosas, ¿no? Y que le entra a eso para sostenerse. Y eso, en vez de lastimarlo, le hace crecer en su personalidad. Pero eso sí, Ali nunca pierde la humildad. Jamás pierde la humildad. Jamás tendremos un trato de Ali déspota. Nunca. Por más ofendido que se sienta, jamás. Va a ser, lo recuerdo siempre, en Agaponeta, sentado en el comedor de su casa, de la casa de Alfonso, su hermano, leyendo el Excelsior. Con una limpieza, con la pulcritud de sus camisas blancas, sus manos tan limpias, siempre usaba las uñas largas, y siempre limpio, y siempre amable, fácil de tratar, y siempre campechano y vacilador, o sea, siempre, ¿no? En esta época de su juventud, en que ya está en la Ciudad de México, él nunca pierde este interés por los libros, su gusto por la lectura. Entonces, de alguna manera él se involucra también en este ambiente en la Ciudad de México. Entonces, ¿hay alguna anécdota que tal vez usted conozca, doctor Chan? Bueno, es que en la Ciudad de México él trata con sus compañeros de ir a la universidad, y lo admiten como oyente en la Escuela de Filosofía y Letras, pero como oyente, pues él no puede ser alumno. Y pues ahí está, pero nada. Y sin embargo, él es un lector empedernido, él lo lee todo. Y está haciendo comparaciones de todos los de la época, de sus compañeros de la época. Y crece con esa generación de ruptura, que le llaman. Y él estudia pues todo, y se va a empezar a dedicar, además de la revista que fundan, se va a dedicar siempre a las letras. Y es ahí, así como primero trabaja para el Instituto Indigenista, y ahí conoce a Juan Rulfo, que trabaja con él, él fue jefe de Juan Rulfo en ese instituto, y posteriormente Juan Rulfo se queda en su lugar. Y de ahí se cambia al Fondo de Cultura Económico, donde lo vamos a ver crecer
por más de 50 años, que va a ser su trabajo de toda la vida, como escritor, como redactor, corrector de estilo y pues te dedica al libro totalmente. Y ahí es donde él crece, y de ahí donde conocemos que él dice que su libro de cabecera es la Biblia, aunque no sea católico. Y de ahí muchas gentes se colgaron todos dicen que su libro de cabecera es la Biblia. Bien, hay gente que opina que la corrección de estilo del maestro fue lo que hizo de Juan Rulfo grande con su libro Pedro Páramo. ¿Alguna vez comentó algo? Yo por lo que yo no lo conocí, pero por su sencillez me imagino que él no admitió eso, ¿verdad? Él era tan modesto, Martín, que cuando le preguntaba sobre Juan Rulfo, sobre Pedro Páramo, que es un ejemplo que va a saltar en cuanto digas Ali Chumacero, ¡ay, corrigió Pedro Páramo! Y él lo único que decía, dice, por 1 o 2 comas que le corregí, pues eso no se llama. A ver, no, así es, sí. Entonces, él no dijo, yo le intervine esto, aquello, nada más 1 o 2 comas y el libro salió. Pero digo, claro, es más, o sea, era más profundo porque también le corrigió a Paz, que era premio Nobel, y también era igual, o sea, decía lo mismo. No, dice, por un punto que se enojó Octavio, dice, pero no hay problema. Como agua y aceite, ¿verdad? Así es, sí, claro, sí. No, era una persona bellísima, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, en su casa con su madre, la mamá, doña María, bueno, él fue hijo, ¿cómo se llamaba? Ilegítimo, porque no estaban casados cuando nació él, y después su acta de nacimiento, que yo conservo una copia del libro original, tiene los 5 nombres, Juan Eustolio, bla bla bla, Ali Chumacero. Entonces el papá lo reconoce después de que se casan, y es tan trágica la familia, te digo, se mueren muy jóvenes, matan al papá de Antonio Chumacero, licenciado, se mueren 2 de sus hermanos ahogados, muere María Luisa, su hermana. Entonces era mucha tragedia, y dicen que la señora, doña María Lora, se quedó ciega de llorar. O sea, pero una persona, haz de cuenta que veía salir en mujer, preciosa la señora. Y yo recuerdo mucho la casa porque el papá era minero. Sus papás son de Tlaxcala, los Chumaceros vienen de Tlaxcala, anduvieron por Veracruz, por aquí, por allá, y llegaron a Nayarit. Y don Ali se instaló en Agaponeta porque era minero. Él era abogado, pero se dedicó a la minería. Y era tan fascinante ir a esa casa cuando éramos niños, porque había un carrito, un vagón de tren con vías que llevaba desde la puerta de la casa hasta al traspatio. Y ahí jugábamos, aventábamos el vagoncito ese y nos íbamos hasta el traspatio. Y en esa casa era muy fascinante porque muebles que no conocías en otras casas, ahí estaban, lámparas, había cosas hermosísimas. Además la tienda la ferretería de don Ali era un lugar donde podías comprar desde un canutero, una plumafuente, juegos de cartas para las novias en aquellos tiempos, o sea, papel de lino, papel martillado. O sea, todo eso era fascinante entrar a ese... Precisamente sobre su biblioteca, que pues desde su infancia empieza él a acercarse a la lectura, varios libros se vuelven entrañables para él, y entonces poco a poco va conformando un acervo hasta que pues ya en estos tiempos en que nosotros lo conocimos, yo tuve oportunidad de conocerlo precisamente en el Museo Amado Nervo, en un taller donde fue nuestro maestro, donde hicimos algunas actividades, entonces, y en otros
en otras actividades también, siempre con esa alegría el maestro. Entonces, obviamente nos podíamos imaginar que era una gran biblioteca, un gran acervo, pero verdaderamente era excepcional, ¿no? Entonces, pues ahora actualmente se resguarda este acervo en la Ciudadela, en la Ciudad de México. Es una maravilla y es la verdad, es importante mencionarlo, que esté abierto al público, ¿no? Que este acervo tan entrañable para el maestro, algunos borradores incluso se conservan en él, entonces que nosotros podamos asomarnos a sus lecturas, porque nos da precisamente un poco de el estilo poético del maestro por los libros a los que él se acercó, ¿no? Es una manera, pienso yo, de conocer a las personas, ¿no? A través de los libros que leen, ¿no? Sí, claro, siempre al escribir hacía referencia de la Biblia. O sea, él fue un lector empedernido de la Biblia y también de los autores franceses de su época. O sea, eso fue lo que le dio su línea. O sea, pero lo que le pasó a Ali, que todo el mundo se queja de que es muy difícil leer su poesía, pero no. Si nosotros seguimos el ritmo y sabemos leer con su puntuación, es con pan comido. O sea, yo me acuerdo que yo tenía 12 años cuando leí por primera vez Yo Pecador, que lo obtuve porque el novio de una de mis hermanas se lo regaló, se lo trajo de la Ciudad de México, un regalo para mi hermana, y yo leí Yo Pecador y a mí me fascinaba. Y decía, ¿por qué te gusta eso? Está muy raro. No, me gustaba y yo lo recuerdo, Ali siempre que lo recuerdo bien, el Yo Pecador y Ojos Verdes. La de Ojos Verdes porque él cuenta que llegó a comer a una fonda y la muchacha que lo atendió tenía los ojos verdes y ella es la inspiración, y decía Ali que la inspiración estaba en cualquier parte. Así es. Creo que precisamente a través de su poesía nos vamos apropiando desde distintas miradas, digámoslo así, de la poesía del maestro Ali, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece muy entrañable El Orbe de la Danza. Pero, por ejemplo, un poema que quizá para algunas personas puede resultar bastante fúnebre, triste, de cuerpo presente, es un poema que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y toca el tema de la muerte como es un tema que él aborda pues en su obra bastante, pero por ejemplo este poema verdaderamente para mí es una belleza, ¿no? A pesar de asomarte al momento en que uno mismo ya no estará, ¿no? Así es. Mira, relacionado con la muerte, yo recuerdo, bueno, yo tenía como entre 12 y 13 años cuando yo conocí a Ali todavía con pelo negro, porque el consultorio del doctor Chumacero, que era su hermano, estaba enseguida del taller donde trabajaba mi padre. Entonces, a las 10, 11 de la mañana había cita para el café siempre en esa casa, porque la esposa del doctor Chumacero, de Juan Chumacero, era una bachiller de Guadalajara, muy bien compenetrada en la literatura, aunque no tenía ninguna carrera. Leía exageradamente, y te voy a decir, tanto leía que las divisiones de los cuartos de su casa, ya ves que en las casas viejas eran los cuartos largos, y ella dividió los cuartos con libros. O sea, de piso a techo eran libros, decía yo, qué fascinación. O sea, y doña Luz Alarcón, que era la esposa de don Juan Chumacero, era la compañera de Ali en la conversación, porque Ali con quién iba a platicar en Acaponeta. Digo, cosas de literatura. Entonces, los de su generación pues eran gentes de, como dice Ali, que Acaponeta existe todavía por la cerveza, porque la gente toma cerveza para el calor, pero que, o sea, no hay más, o sea. Entonces ahí las charlas eran fascinantes. Yo ni de chiquito nomás oía, pero a mí me llamaba mucho la atención que por las tardes llegaba Ali con doña Luz y se iban caminando hasta el panteón.
¿Y a qué van al panteón?, decía yo. Y a él le gustaba mucho ir al panteón. ¿Qué? No sé. Pero él traía esa cosa de la muerte en la cabeza. Además que lo acompañó con esa trágica vida de su familia. Sí. Sí, es muy interesante. Ahorita que menciona precisamente esta inquietud del maestro Alí, él justamente se conserva en la Fonoteca Nacional algunos materiales en lectura en voz alta con el maestro y una entrevista muy interesante que precisamente a mí justamente me resalta el interés del maestro por acercar a los jóvenes, a los niños, a la literatura, a la poesía. Él menciona incluso de esa manera, los muchachos deben saber que la poesía y el arte nos salva. Es algo maravilloso porque esta inquietud del maestro, de alguna manera, precisamente este recinto, Centro Cultural Casa Fenelón, de alguna manera lo hará realidad, ¿no? Seguramente hay más esfuerzos con más compañeros, con más artistas y promotores en nuestro estado. Se pueden ofrecer talleres para niños, para jóvenes, de lectura, talleres de creación literaria, pues es una maravilla que se cumpla de esta manera la inquietud del maestro. Él que estuvo tan adentrado en las letras, en la corrección de estilo, metido siempre en su labor de corrector, de editor, y un gran ejemplo, ¿no? Sin duda, seguramente las personas que elaboraron con él, seguramente también tendrán algunas anécdotas que quizá más adelante podremos conocer. Así es, sobre todo en esta parte de su labor editorial, ¿verdad? Por el exquisito gusto del maestro, porque también hay esa parte, ¿no? En el de fondo y de forma, ¿no? El libro, el texto, que es el fondo, pero incluso la forma, la métrica, el aura que puede tener un libro, es sin duda el ojo que el maestro tenía tan educado, con esa maestría, ¿no? Así es. Entonces la labor que a él lo formó, ¿no? Dentro del mundo editorial y por supuesto en el mundo literario. Me gustaría, Elías, si eres tan amable, doctor, que nos hiciste el favor de traer algunos libros, nos recomiendes algo para aquellos que empiezan o ya conocen la obra de Alí Chumacero, pudieran tomar como de inicio o retomar algunos de los ediciones que traes aquí contigo. Y de este libro saqué algunas imágenes y estábamos revisándolas en el comedor de su casa y me dijo, mira, aquí hay un error, así de paz, y aquí está la corrección de él. Su letra, sacó su pluma fuente, que tachó y puso Telma Navarro. O sea, de ese estilo, así al hacer así, y mira qué bonito libro. Aquí las fotos de su infancia, vestido para bautizo, sus hermanos, doña María Lora cuando joven, ya ciega. O sea, es preciosísimo este libro. Me robaron uno y fui y me quejé con Alfonso de que me lo habían robado y me regaló este. Aquí tenemos el primer homenaje que se le hizo a Alí en Chumacero aquí en Tepic, el primero, con Celso Humberto. Y aquí está Lourdes, casi no venía Lourdes a Nayarit. O sea, no le gustaba viajar. No hacía mucho química con la familia. Sus manos, tiene mucho este libro y no sé, me encanta. Se llama Alí Chumacero, poeta de amorosa raíz. Tiene 4 ediciones agotadas, para que vean que sí lo leemos. Ambos agotados, Así ambos es. libros de colección, y sin duda sería muy interesante pues podernos asomar un poco más a estas páginas, ¿no? Así es. Así es. Y pues su obra, pues aquí, su breve obra de Alí, ¿verdad? Páramos de sueño, Palabras en reposo y Los momentos críticos, que era un libro de una colección de artículos de periódico. Y este es el folleto que se hizo para el homenaje nacional en 90 años, que cumplió 90 años.
y este lo hizo el Fondo de Cultura Económico cuando estaba Consuelo Sáizar en el Fondo de Cultura. Bueno, este libro está hecho para conmemorar los 100 años de Alí Chumacero, del natalicio de Alí Chumacero, y tiene una viñeta de Beltrán que lo entregaron junto con este grabado y de Alberto Beltrán, que fue quien inició inicialmente este grabado, y lo vuelven a reproducir, y aquí viene un análisis de el poema de Amorosa Raíz, cuántas veces fue revisado, y aquí hay algunos otros que todos tachoneados por él, así como trabajaba. Pues este ha sido un acercamiento, un asomo a la vida del maestro Alí Chumacero, que nos da un poco de luz para conocerlo más, para disfrutarlo más también, y un poco como su poema, ¿no?, en sus propias palabras, porque acaso el reino de la dicha solo sea tocar, oler, gustar y ver. Alí Chumacero, de Amorosa Raíz. Así es. Pues se nos termina el tiempo, no sé si quisieras agregar algo más. Pues nada más decirles por qué Alí Chumacero bautiza la calle Allende y el lugar donde él nació como el barrio de la Che. Bueno, en aquel tiempo vivía Chenta, Chepina, Chona, Chela, Chabela, y todas empezaban con Che. Entonces él dijo, pues vivimos en el barrio de la Che. El propio Chumacero. De Chumacero, pues sí, claro. Pues a mí me gustaría agregar que la mejor ocasión y el mejor homenaje que podemos rendir a nuestros poetas y a los artistas a los cuales admiramos es acercándonos a su obra. Entonces, en bibliotecas hay algunas ediciones, por ejemplo, de Fondo de Cultura Económica, Palabras en Reposo, claro que también podemos acceder a Páramo de Sueños. Entonces, varias bibliotecas conservan material del maestro. Nosotros, por ejemplo, en Centro de Lectura Nunutsi tenemos varios ejemplares del maestro, su obra completa. Entonces es la mejor manera de homenajear a un artista, leerle y apropiarnos de su poética. Así es. Entonces la invitación es adentrarnos en la obra del maestro Alí Chumacero, el mago de las letras mexicanas. Pues muchas gracias, estoy infinitamente agradecido con los dos, creo que ha sido una charla muy productiva. Conocemos un aspecto del mago de las letras que honestamente muchos desconocíamos. Siempre es interesante ver ese lado humano, ¿verdad? Su vida contada desde las personas cercanas siempre es más interesante que cualquier relato escrito, ¿verdad? Yo espero que próximamente podamos reunirnos en este lugar. Sigue el espacio en proceso, pero pues el 10º la conmemoración del 10º aniversario luctuoso, yo creo que es buena fecha, ¿verdad? Muy buena ocasión para reconocerlo y para retomar la lectura de Alí Chumacero. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.